Hola chiquillos, aquí Dante Influencer de nuevo. Este video voy a intentar de verdad que sea como más breve. La luz no me acompaña porque es de noche, estoy con una lámpara. Voy a tratar de hablar esta vez de un solo libro. Es mentira porque son 5, pero voy a tratar de hablar como de una sola temática. Y quise hablar de este porque es como el más, aunque no se note, más sencillo como de comentar así muy a grandes rasgos. Esta colección, en realidad no es un libro ni son varios libros, es una colección de historia de la vida privada que tiene 5 tomos. El primer tomo dice, del Imperio Romano al año 1000, tenemos de la Europa feudal hasta, ay no, hasta el Renacimiento. Después tenemos dos otros más que se ven acá, que es del Renacimiento hasta la Ilustración. El otro es de la Revolución Francesa a la Primera Guerra Mundial y de la Guerra Mundial hasta los días de hoy. ¿Qué es esto? ¿Por qué se llama Historia de la Vida Privada? A mí cuando yo compré este libro, o sea, cuando empecé a buscar un libro de este tipo, me pareció muy curioso el nombre de la Historia de la Vida Privada. De hecho, como dato curioso, hay también una colección, no me acuerdo en qué editorial, que se llama Historia de la Vida Privada en Chile. ¿Y por qué historia de la vida privada? Porque cuando una persona, por ejemplo, empieza a estudiar filosofía, se tiende a confundir que la historia de la filosofía es lo mismo que la historia de las ideas. La idea, concepto, como, no sé, Platón, Sócrates, Aristóteles, toda esa gente. A ellos se le atribuye la idea de haber fundado como la historia de las ideas, po. Pero eso es un error, según los autores de esta escuela, que se llama escuela, ¿cómo se llama? Historia de las mentalidades. Toda esta escuela de la historia de las mentalidades se desprende de la escuela de los anales, que no voy a entrar en eso, pero lo que se centra de estudiar esto no es las ideas como qué es el amor, qué es la justicia y todas esas tonteras, sino de cuestiones tan simples de cómo la gente en comunidad construía sus casas, por ejemplo. Y puede ser una absurdidad decir, ¿por qué importaría quizás para alguien ñoño, alguien que le guste la historia como muy freak? Podría preguntarse, oye, qué interesante saber cómo en África, no sé, en África construían las casas o por qué las construían de una determinada manera. Por ejemplo, cómo los libertos se relacionaban con los demás, ¿cachai? Todo ese tipo de cosas, como las mujeres, por ejemplo, en el tomo 3 ya en la época del Renacimiento, cómo las mujeres empiezan a descubrir sus libertades, entre comillas, y digo entre comillas porque aquí no es que se hable de la emancipación de la mujer como en un sentido feminista, sino que es más que nada cómo se ve a la mujer o cómo se ve al hombre en esta época de la historia. El tomo 2 de la Europa feudal hasta el Renacimiento, yo puedo decir que este libro de historia, o sea, este segundo tomo de este libro de historia, es como el más mejor, el mejor libro que yo he leído porque yo he leído re poco, sobre la época medieval. Porque vuelvo a insistir, aquí no se habla como de la historia de los reyes, por ejemplo, que este gobernó después de este, o en la época medieval se creía que el amor era una cosa porque Santo Tomás decía tal cosa. No. Más que nada entender cómo se construye la vida privada de cada una de las personas. Y privada no de lo que pasa dentro de la casa, sino de nosotros cómo nos relacionamos con el entorno, con la sociedad. Como por ejemplo el hecho de construir una casa tenía un sentido porque el lugar donde tú la construías, las habitaciones que habían alrededor, tenían un sentido. Por ejemplo, si no me equivoco, en este tomo, en el tercero, se habla de la diferencia o el paso que tiene el cambio del palacio, de la idea de palacio, desde el lugar que se administraba la justicia por el gobernante, pasa a ser un lugar o pasa a entenderse como una mansión. Y una mansión en un sentido de lujo, desde donde ahora los reyes no gobiernan ni imparten justicia, sino que ostentan lujo, ostentan riqueza, no sé, que coman pasteles, diría María Antonieta. ¿Cómo pasamos desde un gobernante que administra justicia a una gobernante que te dice que coman pasteles, por ejemplo? Todo eso lo trata este libro, que si alguna vez en su vida pueden leer, aunque sea un tomo, porque son 5, y todos son como también breves ensayos de diferentes autores bien ordenados, no se pierde uno si es que no leíste los anteriores.
lo recomiendo profundamente. Este libro sí es más pesado, o sea, esta colección es más pesada, e igual es más cara, no es tanto, vale la colección, cuando yo me la compré valía 50 lucas, y ya uno va a decir ya 50 lucas, pero claro, tení 2000 años de historia de las mentalidades, bien ordenado, bien hecho, con rigor total, así que si es que a alguien le gusta estas cosas ñoñas, porque esto sí que hay, si no eres historiador, por decir algo, si eres una persona muy común como yo, esto es demasiado ñoño. Pero muy bueno, muy bueno.